Pues hoy vamos a ver este tema, hermano, los perfectos tiempos de Dios. Ya en el título viene implícito algo. El libro de Eclesiastés muchos lo consideran como un libro difícil de compartir. Nosotros ya tenemos en nuestro tiempo la ventaja de que muchos hermanos ya lo han compartido y ya hay una mejor comprensión de lo que hoy vamos a ver. El libro de Eclesiastés en general se le adjudica a Salomón. No lo vamos a ver como una serie, solamente es una enseñanza y es para tener un panorama un poco mejor. Se le adjudica a Salomón, sí, hijo de David. Este libro se cree lo escribió en la última parte de su vida. Los proverbios, se cree que parte de los proverbios que él escribió se escribieron durante su juventud, el cantar de los cantares durante su edad adulta, y el libro de Eclesiastés, el resumen de todo eso que él vivió, y que se acuerdan que él se desvió de su corazón y él se dio cuenta de que todo lo que había hecho pues era vano, era sin sentido. Cuando la Biblia habla de vanidad, específicamente en Eclesiastés, no se refiere a como cuando las hermanas se están arreglando enfrente del espejo y uno a veces dice, bueno, eres muy vanidosa, ¿no? Te estás arreglando. No se refiere a eso. Se refiere a algo que es transitorio, se refiere a algo que es pasajero, se refiere a algo que se va a terminar. Tarde o temprano va a terminar y se va a acabar. Y a eso se refiere Salomón cuando se refiere a la palabra vanidad, que se usa más o menos unas 37 veces en el libro. Entonces es un tema que Salomón lo hace recurrente. Él se dio cuenta que en la fama, en el placer, en las posesiones, aún en el arte, en la sabiduría, en la elocuencia, todo esto no le traía una verdadera satisfacción. Y yo no sé si te ha pasado a ti, o te pasaba a ti anteriormente, cuando tú tenías un golpe de alegría, algo te causaba alegría, a lo mejor te compraron algo, a lo mejor viste a alguien que tenías ganas de ver, y llega un momento en que tú te alegras, pero después hay como un vacío dentro de ti. O sea, a lo mejor tú te propusiste algo, te propusiste una meta, y llegaste a la meta, y ya una vez que llegaste a esa meta, ya después, como que ya hay algo que sientes que te hace falta. Hay un vacío. Bueno, Salomón experimentó eso en muchas áreas, en muchísimas áreas. Y mire, vaya conmigo un capítulo anterior, ahí en Eclesiastés, en el verso 13 del capítulo 2. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. O sea, él estaba analizando y diciendo, bueno, yo ya desgasté toda mi vida por adquirir sabiduría. Pero lo mismo que le va a pasar a aquel que no gastó todo ese tiempo, es lo mismo que me va a pasar a mí. Exactamente lo mismo. ¿Qué es? Dice, hace una pregunta ahí, retórica. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? ¿Para qué, hermano? De todos modos va al mismo lado, a la muerte. Dice, y dije en mi corazón que también esto era ¿qué, hermano? Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Puse en los días venideros, ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio, ¿como quién, hermano? ¿Y qué le pasó a Salomón en el 17? Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol, ¿qué, hermano? Me era fastidiosa. No sé si te ha pasado a ti, o te pasaba antes, que tú sabías que al otro día era exactamente lo que ibas a hacer. En la mañana voy a hacer esto, y luego por la tarde voy a hacer aquello, y en la noche voy a hacer aquello, y me voy a ir a dormir, y al siguiente día voy a hacer esto, y voy a hacer el otro, y te resultaba algo fastidioso. Algo rutinario, algo que tú decías, pues,
Hay que cambiar la rutina un poco, hay que hacer otra cosa. Y te dabas cuenta que hacías otra cosa, pero después tenías que volver a regresar a hacer lo mismo. Y te resulta fastidioso. Te resulta sin sentido. Por ejemplo, hay un dicho entre las hermanas, ¿no? Que lavan y lavan sus trastes, ¿y qué va a pasar después? Va a haber más trastes, ¿no? Lavan y lavan ropa. ¿Y qué va a haber al rato, hermano? Al otro día. ¿Y a poco no es fastidioso, hermanas, sobre todo? Sí es fastidioso, ¿no? Oh, no me digan, no, bueno, a veces sabemos que debemos de hacerlo como para el Señor, pero sí llega a causar un aburrimiento, pues, para que no se oiga el fastidio. Un aburrimiento de decir, bueno, es que tengo que volver a hacerlo, y lo tengo que volver a hacer. Y dice, sigue diciendo ahí, dice, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Amén, hermanos. Dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreare de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. ¿Qué pasó, hermano? Eso también es que, hermano, ahora fíjese lo que dice el 20. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané. Cuando tú empiezas a leer el libro de Eclesiastés, parecería que es algo, es un filósofo que le ha pasado de todo lo malo que tú puedes imaginar. Porque de hecho el Eclesiastés es un libro filosófico acerca de la vida. ¿De qué sentido tiene la vida? ¿Sabe cuál es lo triste? Que a veces aún como cristianos todavía nos hacemos esas preguntas. Y todavía decimos, bueno, y voy a hacer lo mismo, y voy a hacer aquello, y ¿qué sentido tiene? Jesucristo dijo que Él había venido a darnos vida, y vida en abundancia. Pero muchos cristianos no lo están experimentando, porque tienen sus ojos puestos únicamente en el aquí y en el ahora. El cristiano debe de tener o tiene que tener la cosmovisión hacia la eternidad, hacia lo que está más allá de lo que tú puedes ver. Para el cristiano, hermano, cada minuto de su vida cuenta. Para el creyente, cada vaso de agua que tú das, para la gloria de Dios, cuenta. ¿Has leído ahí en Mateo capítulo 25 cuando dice que todas las naciones van a estar delante de Él? En el día del juicio final, ahí nadie va a faltar, hermano. Tú y yo vamos a estar ese día ahí. Ahí vamos a estar delante de Dios. Y dice que cuando aparta a los cabritos de las ovejas, le dice a las ovejas, por cuanto tuve sed y me diste de beber. Si para el que no es hijo de Dios la vida es fastidiosa, para el Hijo de Dios hasta un vaso de agua cuenta para la eternidad. ¿Sí te das cuenta de eso, hermano? Cuando tú haces cualquier cosa que tú hagas, aún el más mínimo detalle, cuenta para la eternidad. Aún esa visita que tú hiciste y que para ti a lo mejor fue algo común o normal, cuando fuiste a visitar a un enfermo, cuando le diste de comer a alguien que no tenía, eso en la eternidad tiene un peso que nosotros no imaginamos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque estamos solamente viendo el aquí y el ahora. Entonces lo que pretende Salomón con esto es dirigir nuestra mirada hacia lo eterno. Y este libro de Eclesiastés, así como dice él que se desesperanzó su corazón, pretende traerte desesperanza en este mundo, pero un mundo sin Dios, desde luego, para preparar tu corazón y para preparar tu mente para que la abras para el evangelio. Este libro clama por alguien que nos rescate de lo fastidioso que es todo esto. Este libro clama por alguien que me diga, debe de haber algo más que solamente esto. ¿Por qué la gente cuando es famosa termina suicidándose? No todos, pero sí muchos. ¿Por qué hay gente que tiene premios Nobel, que tiene éxito,
que tiene económicamente todo lo que humanamente quisiéramos tener, termina frustrado. Porque Dios, como ahorita lo veíamos, Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Dios ha puesto esa eternidad. Este cuerpo se va a acabar, pero tú un día vas a estar o en la gloria eterna o en el juicio eterno. Cualquiera de esos dos lugares. Yo te puedo asegurar algo y te lo profetizo. Dentro de 100 años vas a estar en un lugar de eterna condenación o de eterna gloria. Y si eso nos espera, hermanos, ¿cómo debemos de vivir entonces? ¿Cómo debemos de vivir? De una manera que no se glorifique a Dios, de una manera que la gente nos vea y diga, mira, para ser cristiano así como estás de amargado, no, pues así déjame, porque yo soy más feliz que tú. Y es que muchas veces nosotros reflejamos que como que, bueno, pues Dios me salvó, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello, ya no puedo hacer el otro. Qué tragedia que Dios me haya salvado. Porque antes pues bailaba, antes convivía, antes me iba a fiestas, antes podía hacer esto, antes podía hacer aquello, antes teníamos, económicamente no sufríamos tanto como ahora. Y pues, ¿qué fue lo que pasó? Dios me salvó. Dios me escogió. Como si fuera una tragedia. ¿Por qué? Porque no tenemos puesta nuestra mirada hacia lo eterno. Porque si lo tuviéramos ahí, hermano, nos daríamos cuenta, hermano, que todo esto que pasamos aquí es mínimo, hermano. Aún la tragedia más grande que te pueda estar pasando ahorita. El problema más grande que tengas ahorita. La necesidad más fuerte que tengas. La enfermedad más grave que tengas. No es nada comparable, hermano, con lo que nos espera en la gloria. Entonces, ¿cómo vivir nosotros como hijos de Dios en un mundo donde el ser humano no tiene temor de Dios? Esta enseñanza tiene dos propósitos, hermano. La primera es, hablando de estos versículos, ¿sí?, es tener un mayor temor y asombro por Dios. O sea, no solamente un temor que te paraliza, sino un asombro por Dios, y que ese asombro te lleve a buscarlo más, a anhelarlo más, a desearlo más que cualquier cosa de aquí. Y dos, aprovechar cada tiempo que Él nos da, ¿sí?, en esta vida, para ser llevados a la imagen de su Hijo Jesucristo y para aún en este mundo disfrutar de Él. Porque el disfrute de Dios comienza desde aquí. No es de que un día vamos a disfrutar a Dios eternamente, sí lo vamos a disfrutar, amén, plenamente ya, pero el disfrute de Dios es desde aquí, hermano. Es desde ahora. Amén, hermano. Ahora vaya conmigo, ahora sí, el capítulo 3. Capítulo 3, verso 1. Ahora vea lo que dice. Vamos a meditar del 3:1 hasta el 15. Dice, todo tiene su tiempo, y escucha esto, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ahora, aquí dice, y todo lo que se quiere. ¿Quién quiere? ¿El hombre o Dios? Porque aquí tú vas a empezar a leer una serie de actividades que realiza el ser humano. Mire, estamos acostumbrados a que cuando nosotros queremos exhortar a alguien para que sea diligente, para que sea organizado en sus tiempos, le hablamos con este texto, ¿no? No, es que tú debes de ser diligente, debes de tener tu hora acá, a qué hora vas a orar, a qué hora vas a leer, porque todo tiene su tiempo. Tiempo para esto, tiempo para el otro, tiempo para aquello. También lo usamos cuando queremos a veces exhortar a alguien en cuanto a que desperdicia mucho tiempo. Pues mira, la Biblia habla de que debes de redimir el tiempo, debes de aprovechar el tiempo. Pero ¿será verdaderamente que este capítulo nos enseña a ser diligentes? ¿Será verdaderamente que este texto nos enseña a redimir el tiempo? Aunque debemos de hacer eso, hermanos, aunque nosotros debemos de hacer eso, eso no es lo que enseña este texto. Y te voy a comprobar por qué. Empezando por el verso 2,
¿sí? Dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Pregunta, si fuera una actividad que el hombre tiene que hacer a conciencia, ¿tú tuviste el poder en ti para decir, bueno, yo voy a nacer el 15 de marzo de 1977 y voy a morir el tal fecha? ¿Verdad que no? No, nosotros no tenemos ese poder. Ahora, vea, nada más para que vea esto. En el verso 10, dice, yo he visto el trabajo que ¿quién, hermano? Que Dios ha dado a los hijos de los hombres. Entonces aquí, ¿a quién se refiere? Ahora el 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Quién, el hombre? ¿El hombre fue que hizo todo hermoso en su tiempo? ¿O Dios? Bueno, aquí en el verso 2, ya regresemos al 2, de lo que está hablando es que todos los tiempos, absolutamente cada tiempo que nosotros vivimos en esta vida, está controlado por un Dios soberano y Él ya lo ha escrito en un libro y así se va a hacer. Los decretos de Dios se van a hacer sí o sí. Ahora nosotros, cuando vemos hacia atrás antes de convertirnos, nos lamentamos por no habernos convertido antes. Y eso está bien, sentir un pesar porque antes no hicimos caso a la palabra de Dios, pero porque ahora lo puedes ver. Antes no lo veías. ¿Pero por qué lo puedes ver? Porque Dios a su tiempo te trajo. Él te trajo. Él te buscó. Él abrió tu corazón. Él abrió tu entendimiento y te trajo a sus plantas, a sus pies. Pero en el tiempo de Él, en el tiempo que Él, desde la eternidad, Él ya había escrito en su libro. Él ya sabía qué día ibas a nacer, las características que ibas a tener, cómo ibas a vivir, en qué familia ibas a vivir y a través de quién tú ibas a escuchar la palabra del Señor para ser convertido. Él tiene todo, cada detalle, hermano, de nuestra vida está en las manos de Dios. Por eso Salomón comienza con el nacer y con el tiempo de ¿qué, hermano? De morir. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Está encerrando el todo de la vida de una persona. ¿Sí, hermanos? Entonces, aquí Salomón comienza con eso, precisamente para definir que Dios tiene el control desde que nacemos hasta que morimos. Decía un comentarista que este capítulo es una extraordinaria declaración de que todos los tiempos y circunstancias, aún hasta el más mínimo detalle de la vida, están ordenados por Dios, un Dios santo, un Dios sabio, un Dios perfecto y un Dios soberano. El más mínimo detalle, hermano. ¿Cuántos cabellos tienes en tu cabeza? Dios ordenó cada cabello que tienes ahí. Algunos tenemos menos, otros tienen más, pero Dios lo ordenó así. Entonces Él tiene el control absoluto de todo esto. Dice en Mateo capítulo 10, versos 28 al 30. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora dice ahí, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, o sea, sin que Dios lo permita, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Si Dios tiene el dominio de eso pequeño, de un ave pequeña, ¿tendrá el dominio de tu vida? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Y sigue diciendo ahí, tiempo de plantar, en el verso 2, ahí en el capítulo 3, dice, y tiempo de arrancar lo plantado. ¿A qué se refiere eso? Un proyecto. Hay un tiempo en que Dios te va a permitir realizar un proyecto, y hay un tiempo en el que Dios te va a decir, no, ya no. Y vas a cerrar eso. Vas a tenerle que dar culminación a eso. Amén, hermanos. Sigue diciendo ahí, tiempo de matar y tiempo de ¿qué? ¿Se acuerda cuando Dios le dice a Saúl que qué tenía que hacer con los amalecitas? Esa fue algo que se le ocurrió a Saúl. Decir, pues voy y los voy a matar. No, fue algo que Dios le ordenó.
Vas a tener que ir con los amalecitas y vas a acabar con todo. ¿Quién programó ese tiempo? Fue Dios, hermano. Fue Dios. Amén. Y tiempo de curar. También se decía en la ley que tú tenías que tener cuidado por los extranjeros. Tú debías de ayudar a los extranjeros si ellos tenían necesidades. Y les decía a Dios, por cuanto ustedes fueron extranjeros en otra tierra, ustedes también tienen que mostrar esa misericordia. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿de quién es ese tiempo? Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Cuando el pueblo de Israel se rebeló, ¿qué fue lo que les pasó? Cuando llegaron los babilonios, ¿qué fue lo que pasó? Los destruyeron. Y después, cuando salen de la mano de Zorobabel, hay que edificar, ¿no? Hay que edificar otra vez el muro, hay que edificar el templo. ¿De quién maneja esos tiempos, hermano? ¿Nosotros, el hombre? Todo está en control de un Dios soberano, hermano. El hecho de que tú estés sentado ahorita aquí es porque Dios quiso que tú estuvieras aquí sentado. Él te trajo. Y ahorita vamos a ver una declaración que es extraordinaria. Dice ahí en el 4, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de ¿qué, hermano? De bailar. ¿Sí? Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Dice el 5, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y ¿qué, hermanos? Tiempo de desechar, tiempo de romper y ¿qué, hermanos? Y tiempo de coser. ¿Se acuerda cuando los fariseos eran muy dados a estos, que pasaba algo y qué hacían? Se rasgaban las vestiduras, ¿no? Que era un símbolo de ¿qué? De duelo, de dolor, de que algo no estaba bien de acuerdo con lo que Dios estipulaba, ¿sí? Entonces es a esto lo que se refiere Salomón. Tiempo de callar y ¿qué, hermano? Y tiempo de hablar, ¿sí? Dios pone en cada uno de nosotros el tiempo en el que debemos nosotros de hablar y debemos de rogarle también y suplicarle que nos dé prudencia en nuestros labios para que cuando tengamos que callar, callemos. Dice la palabra de Dios que en el mucho hablar, ¿qué pasa? No falta el pecado, hermano, y es verdad. Yo muchas veces me he visto enredado en que estoy hablando y ya pequé delante de Dios. Ya pequé delante de Dios. Debemos de rogarle a Dios que Él nos permita, hermano, cerrar nuestra boquita un poquito más. Porque a veces somos dañinos con lo que hablamos, con lo que decimos. Amén, hermanos. Entonces ahí sigue diciendo el 8, tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Y es lo que decimos, ese es tiempo que Dios, son tiempos que Dios pone. Porque tú no puedes decir hoy voy a amar y mañana decir no, mañana sí te aborrezco. ¿O sí? O sea, tiempo de amar. ¿Cuántos de nosotros le rogamos a Dios que nos dé más amor por Él? Señor, dame más amor por ti. ¿Y cuánto le pedimos a Dios que nos permita aborrecer nuestro pecado? Señor, ¿y a poco no te pasa que hay veces que tú te ves a ti mismo y te da una profunda tristeza? Aborreces lo que haces. Dices, ¿cómo es posible que con tanto tiempo que ya tengo, yo siga haciendo estas mismas cosas? ¿Y quién es el que está haciendo, quién es el que está produciendo eso en ti? ¿Tú por tu inteligencia? ¿Yo por mi elocuencia? ¿O porque somos muy inteligentes y entonces nos damos cuenta que nos equivocamos y que fallamos? Es el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Sí, amén, hermano? Todos estos tiempos, hermano, todos estos están señalados en los cielos por Dios. Él ya lo estipuló. Él tiene el control en su totalidad del ser humano, hermano. Nosotros a veces creemos que Dios solamente tiene el control de las circunstancias externas, pero que no tiene un control sobre las emociones y los pensamientos de las personas. O creemos que solamente tiene un control
sobre los pensamientos de aquellos que son sus hijos. Pues déjame decirte que no, hermano. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? ¿Era su hijo, Faraón? ¿Quién provocó que los hermanos de José lo vendieran? Cuando José los vuelve a encontrar, ¿qué les dice? Ah, sí, ustedes tuvieron la culpa. Él dice que fue Dios, fue un plan de Dios para llevarlo a esa tierra y rescatarlos de la hambruna. Entonces, Dios no solamente tiene el control acerca de las circunstancias, hermano, externas, sino dentro de las personas. Él influye. A veces la gente dice, ¿cómo es posible que haya endurecido el corazón de Faraón? No es que Dios agarró y lo apretó para decirle, ahora endurécete. No. ¿Sabe qué fue lo que hizo Dios? Dios tiene una gracia común para todos. Si la maldad no está a tope, es porque la gracia de Dios está sobre esta humanidad. Pero cuando Dios quiere endurecer a alguien, lo único que hace es esto. Lo deja que con su propio peso de pecado y de inmundicia se vaya al fondo. Dios restringía al faraón para que no fuera todo lo malo que pudiera hacer, y Dios nos restringe a nosotros, y Dios restringe a la humanidad. Pero cuando Dios quiere endurecer a alguien, lo único que hace es esto. Por decirlo así, lo ignora. Y esa gracia común que todos tienen es quitada, y el hombre puede hacerse de lo más vil, hermano. El pastor muchas veces lo ha comentado, ¿por qué nosotros no somos como Hitler? ¿Por qué no hemos sido como él? Porque cuando aún sin Cristo la gracia común de Dios nos restringía nuestra maldad. Yo recuerdo cuando yo era adolescente y cuando era joven, yo maquinaba muchas cosas, hermano. Yo maquinaba muchísimas cosas, qué era lo que iba a hacer para el otro día, cómo iba a ser qué iba a hacer para pecar, qué estrategia iba a usar ahora para poder acercarme a cierta persona. Y Dios muchas veces quitó su gracia y lamentablemente pequé, pero muchas otras veces me restringió mi maldad. Muchas veces. Y eso es algo que Dios permite en nosotros, hermano. Eso es algo que Dios, de lo cual Dios tiene el control. Mira, ahí en Eclesiastés mismo, en el capítulo 7, verso 10, fíjese lo que dice ahí. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? ¿Por qué, hermano? Porque nunca, ¿están conmigo? Capítulo 7, verso 10, hermano, ¿están conmigo? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. A ver, ¿y por qué nunca vas a preguntar con sabiduría acerca de eso, hermano? Porque los tiempos de Dios son perfectos. Nunca vas a preguntar con sabiduría porque Dios permite cada situación en tu vida. O sea, lo que tú estás pasando ahorita es la soberanía de Dios actuando en tu vida. Entonces, por eso no puedes tú preguntar sabiamente, oye, es que antes era mejor, es que... No. Es que cada tiempo que Dios ha designado es perfecto. Es perfecto, aunque nosotros no lo veamos. Mire, en Hechos, vamos a ver un ejemplo de lo que le decía hace rato. Ahí en Hechos capítulo 16. Hechos 16, del 6 al 10. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿Pero qué, hermano? ¿Qué pasó? Ellos ya tenían una idea, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos. ¿Pero qué pasó? Y no solamente esto se refiere cuando vamos a predicar la palabra como de los apóstoles. En cada actividad que nosotros hacemos, hermano, Dios te da luz verde o Dios te detiene. Amén. Dice, y pasando junto a Misia, dice, descendieron a Troas,
y les mostró a Pablo una visión, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. O sea, cuando Dios quiere que tú vayas a un lado, Dios lo va a hacer, hermano. Dios te va a llevar. ¿Por qué tú hoy no estás en una iglesia de la prosperidad? Porque por la gracia de Dios estamos aquí. Muchos a lo mejor estaríamos en una iglesia así, o en una iglesia donde tú eres el llamado a las naciones, tú eres el hombre y la mujer que Dios necesita. Casi Dios, sin ti no es Dios. Es lo que dicen y enseñan en muchas iglesias, hermano. No te espantes porque eso es real. Decía un pastor que teníamos de una iglesia de esas: es que nosotros somos la crema innata de aquí de Nezahualcóyotl. Y de verdad se sentían así, o nos sentíamos, pues, porque yo estaba ahí. En serio, hermano. Estaba viendo apenas un video de una mujer que se llama profetisa y dice: no, tú quieres prosperidad para ti, trae tus ofrendas, trae tus diezmos para que tú abras los cielos y tú decretes y Dios te va a dar, tú vas a dar 1 millón y Él te va a dar 5 millones. Pero trae tus ofrendas. ¿Por qué nosotros no estamos en una iglesia así siendo engañados y recibiendo los carros y los millones? ¿Por qué no estamos ahí, hermanos? Por la gracia de Dios estamos aquí. Y tú ves y dices: ay, aquí somos bien poquitos. Qué tristeza, hermano. Que se te predique el verdadero evangelio, por el cual tú puedes ser salvado, por el cual tú puedes llegar a la presencia de Dios. ¿Qué prefieres, hermano? ¿Prefieres estar en uno de esos lugares? ¿O das gracias a Dios porque a su tiempo Él te trajo aquí? Amén, hermanos. Regrese conmigo a Eclesiastés. Ahí en el verso 9. Amén. Dice ahí la palabra del Señor. Ahora, dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Es una pregunta retórica, hermano. La respuesta está implícita. ¿Qué provecho tiene? Ninguno. Sin Dios, ninguno. Ahora, cada desilusión, cada vanidad descrita en Eclesiastés tiene su solución en Cristo. Cuando tú leas Eclesiastés y empieces a ver que Salomón empieza a decir ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene el otro? ¿Qué sentido tiene trabajar? ¿Qué sentido tiene adquirir sabiduría? ¿Qué sentido tiene obtener bienes? Tu respuesta va a ser: ¿qué sentido tiene trabajar? Que yo trabajo para la gloria de Cristo. ¿Qué sentido tiene obtener sabiduría? Que yo me quiero llenar de conocimiento para poder vivir la vida que Cristo me manda. ¿Qué sentido tiene tener económicamente bienes? Para que yo pueda aportar para la obra de Cristo. Y cada cosa que Eclesiastés menciona como algo vano, si tú metes a Jesucristo en la ecuación, todo toma sentido. Todo. Sin Cristo, hermano, sí. Todo es fastidio. Como decía en el capítulo 2. Pero cuando tú metes a Jesucristo en la ecuación, todo toma sentido. Entonces, yo no sé si tú tengas un sentimiento de insatisfacción, pero si tú te dices cristiano y tienes ese sentido de... Yo no digo que no pueda venir esa lucha a ti, de empezar a sentir un sentido de insatisfacción, pero tú tienes cómo repeler eso. Tú tienes las armas, tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes la palabra de Dios, tú tienes la oración con la cual tú puedes combatir esa insatisfacción.
y vivir una vida plena en Jesucristo. Amén, hermanos. Sigue diciendo ahí en el verso 10. Dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres, ¿sí? Para que se ocupen en él. Y fíjese lo que dice aquí. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hermano, ¿tú sabes lo que va a hacer de ti mañana? De hecho, este versículo se dice que es la clave para entender toda la Biblia y para entender toda la vida. Si tú no te satisfaces con lo de aquí, es porque Dios puso eternidad en tu corazón y solamente un Dios eterno puede llenar tu corazón. Pero debes de confiar en ese Dios eterno. Porque tú ni yo sabemos cuándo vamos a morir. Mire, usted no sabe si mañana se va a encontrar con el coronavirus de una manera agresiva para su vida. ¿O sí sabe? ¿O con otra enfermedad? ¿Un infarto? Hay gente que como secuela, aparentemente ya salió. Ahí está nuestro hermano Moy, que es doctor, y le da un paro fulminante porque tuvo eso. ¿Sabes tú cuándo vas a morir? Pero dice aquí la palabra de Dios que ha puesto eternidad en nuestro corazón sin que nosotros como hombres podamos entender la obra que Dios está haciendo desde el principio hasta el fin. O sea, desde el principio de tu vida hasta que tu vida se termine, hermano. ¿Sí, hermano? ¿Está conmigo? Entonces, nosotros no lo entendemos porque somos seres finitos, débiles, pero Dios es nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Es infinito y Él es autosuficiente. Nosotros somos dependientes. Aunque no te guste, hermano, aunque no te guste, hermana, tú eres dependiente. Tú eres dependiente de que Dios haga que lata tu corazón. Tú eres dependiente de que Dios haga que tus pulmones puedan pasar el oxígeno como se debe. Tú eres dependiente de que tu cerebro trabaje como debe de trabajar, únicamente por la gracia de Dios. Somos dependientes, hermano. El hombre se quiso independizar de Dios, pero nunca va a poder independizarse de Dios. Dios ahorita nos corta su aire. Dios ahorita nos aleja su sol. Este planeta se congela. Dios ahorita hace que la tierra, Él solamente hace esto. Y hace que todo esto se convierta en ruinas. Somos dependientes de Él, hermano. Y mire, somos dependientes de ese Dios que ahora por medio de Jesucristo nos llama hijos. Y que ahora nosotros, gracias a lo que hizo Jesucristo, nosotros le podemos decir, Abba, Padre. Nosotros tenemos ese gran privilegio, ese gran Padre. Ahora, ¿por qué las cosas de este mundo no traen satisfacción? Yo una vez comenté un ejemplo de los caballos. Los caballos cuando van a correr, uno de los principales obstáculos que ellos tienen son ellos mismos. ¿En qué sentido? De que un caballo, para que gane una carrera o que tenga más posibilidades de ganar una carrera, debe estar bien hidratado. Porque lo que desgasta el caballo es que durante la carrera, cuando él va corriendo, va teniendo falta precisamente ¿cómo se llama? De hidratación. Se deshidrata muy rápido el caballo en esa carrera. Entonces lo que hacen los cuidadores es que el caballo a veces, el problema que ellos tienen es que a veces el caballo no quiere tomar agua. Ellos le ponen el agua ahí y no quiere. Lo que hacen los cuidadores del caballo es que le dan alimento, porque el caballo sí va a ir al alimento. Ellos siempre comen. Pero ¿sabe qué hacen? Salan la avena. Le salan la avena al caballo. Entonces el caballo comienza a comer con la avena salada. ¿Y qué crees que es lo que pasa? Le da sed. ¿Y qué tiene que hacer el caballo? Pues va y bebe agua.
Bueno, Dios nos sala esta vida. Y nos hace que sea insípida y nos hace que busquemos hacia Él, que vayamos hacia Él. Dios nos sala la vena, pues. Por eso no haya satisfacción en lo que tú haces o en lo que tú piensas que te va a traer satisfacción. Aún como creyentes, hermanos, andamos buscando satisfacción en otras cosas. Andamos buscando que nuestro esposo nos satisfaga, que nuestra esposa nos satisfaga, que nuestros padres nos satisfagan, que nuestros hermanos, que nos reconozcan las cosas. Porque eso es buscar satisfacción. Miren, yo vengo a predicarles y ustedes se me están durmiendo. No, hermano, es que la satisfacción no tiene que estar en eso. Nuestra satisfacción debe estar en Dios. Nuestro deleite debe de estar en Dios. Amén, hermanos. Versículo 12. Dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que ¿qué? Que alegrarse y hacer bien en su vida. A ver, Salomón, por fin. Me estás diciendo que todo es aburrido, y luego ahorita sales con que es mejor alegrarse. Y luego sigue diciendo, y también que es don de Dios. Aquí está la respuesta. Que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Cuando es Dios quien te lo da, cuando tú pones tus ojos en Dios, puedes gozar eso que estás haciendo. Tu trabajo es un deleite. Te voy a decir por qué tu trabajo es un deleite. Porque no lo haces para ti. Lo estás haciendo para Dios. ¿Y qué mejor que deleitar a nuestro Padre? No sé, aquellos que tienen hijos. Cuando venía tu hijo, cuando estaba pequeño, y te hacía un dibujito, que te hacía 2 bolitas y un palito, y para el niño esa era su obra de arte, ¿no? Y te ponía te quiero mamá o te quiero papá. ¿Y tú cómo te sentías? Aunque era un mal dibujo, hay que ser sinceros, ¿no? Un dibujo feíto a lo mejor, o mal iluminado. ¿No? ¿Sí o no, hermanos? Van a decir, no, mi hijo es un Picasso. Bueno, pues, de los que no son Picasso, pero ¿a poco no nos dibujaban eso, hermanos? ¿Y cómo te sentías? ¿Sentías que era el mejor dibujo? Bueno, Dios conoce que nosotros somos débiles, pero también Él sabe cuando estamos haciendo las cosas para agradarle a Él. Y que estamos aprovechando cada tiempo que Él nos da para su gloria. Porque esa es la enseñanza de aquí. Aprovecha cada tiempo que Él te da, hermano, para que le glorifiques. Pero no solamente para que le glorifiques, sino disfrútalo, hermano. Te voy a decir una cosa y a lo mejor va a sonar fuerte, pero disfruta aún tus momentos de crisis, de problemas, de angustia, de necesidad. Aún disfruta esos tiempos. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está llevando conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. A través de, mire, la aflicción para el Hijo de Dios no es tiempo perdido. No es tiempo perdido aquella situación que tú pasaste. Y haz memoria ahorita. Si ahorita no tienes ninguna situación, qué bueno, gracias a Dios. Pero haz memoria, hermano. Haz memoria de aquellas situaciones difíciles. Dime si no han sido más edificantes ese tipo de situaciones que cuando has estado bien. Dime si no has crecido más en la fe cuando tienes una circunstancia difícil que cuando todo está saliendo bien. ¿Sí o no, hermanos? Así es. Porque Dios no desaprovecha ni un segundo del día. Nosotros sí solemos desaprovecharlos. No sabemos redimir el tiempo a veces. Desperdiciamos mucho tiempo. Y ahora, hermanos, de verdad, con esto de las redes sociales, híjola. Y no me diga que no. Porque aquí, el que esté libre de pecado, todos ha habido veces que nos pasamos 1, 2, hasta 3 horas solamente viendo el Facebook o el YouTube y ahí perdiendo el tiempo. A lo mejor tratando de engañarnos de que estamos buscando una predicación por ahí, pero a final de cuentas, pues antes de la predicación encontraste otra cosa y pues ya te distrajiste. ¿Sí o no, hermanos? Así es, hermano. Ahora, estos versículos y este capítulo nos está enseñando entonces que si Dios tiene ya todo bajo su plan perfecto,
entonces nosotros debemos de ser pasivos. Porque pues ya Dios tiene todo escrito, ya todo se va a hacer conforme Él quiere, y pues no tiene entonces sentido que nosotros hagamos otra cosa, ¿no? De hecho, en Apocalipsis, en Efesios 1 capítulo 2, verso 10, ese ya se lo saben ustedes, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermano? Para buenas obras. Amén. Las cuales Dios preparó, ¿cuándo? Desde el principio. Él ya sabía por dónde tú tenías que caminar y nos manda a caminar por ahí. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 19, versos 7 y 8, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, ¿nosotros qué debemos de hacer, hermano? Debemos de caminar por esas obras que ya fueron preparadas de antemano. Aunque Dios va a hacer lo que Él quiere. Mire, me gustó mucho escuchando esa predicación precisamente del hermano Sugel. Hace rato también mi hermano Juan lo mencionó. ¿Cómo él define esto? Se los voy a leer tal cual. El hermano dice, Dios controla todas las cosas y Dios gobierna todas las cosas sin anular nuestra responsabilidad y sin dejar de tomar en cuenta nuestra iniciativa. Tú eres tú y haces lo que tú quieres y Dios controla eso y hace que las cosas ocurran como Él quiere, haciendo que tú actúes como tú quieres. Ahora, ¿sabes qué? Que nuestra cabeza está así, como, a ver, Dios hace lo que, pero es lo que yo quiero, pero es lo que Dios quiere. Estamos hablando de un Dios todopoderoso, hermano. Todopoderoso. Nosotros no lo podemos entender. Pero si te estoy diciendo y me digo a mí mismo, es un Dios todopoderoso, es porque lo puede hacer así. ¿Hay imposibles para nuestro Dios? No los hay, hermano, no los hay. Mire, ahí en Proverbios capítulo 16, ya se me fue el tiempo. Proverbios capítulo 16, verso 1. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón. O sea, tú planeas y dices, mañana voy a hacer esto, el otro, aquello. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Tú vas a planificar, pero a final de cuentas es Dios el que te va a dar la pauta para que lo hagas o no lo hagas. Ahí mismo en el versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino. Mas Jehová, ¿qué, hermano? Tú dices, mañana voy a hacer esto. Mire, yo hace 8 días dije, el lunes voy a ir a trabajar y voy a hacer esto y el otro aquello. ¿Sabe qué? Me lastimé el pie y ya no pude hacer nada. No pude ni trabajar ni el lunes ni el martes tampoco. Pero ya tenía todo bien planeado, O sea, ya dije, voy a hacer esto. Y de hecho ya le comentaba a mi esposa, estaba soñando que no podía ir a trabajar el martes porque se me descomponía la camioneta. Pues no fue porque se me descompuso la camioneta, se me descompuso el pie. Pero de todos modos no lo pude hacer. Capítulo 21 de Proverbios, verso 1. Fíjese, como los repartimientos de las aguas, escuche esto, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. ¿a todo lo que quiere quién? Dios lo inclina. Amén, hermanos. Entonces, tú eres tú y haces lo que tú quieres, pero Dios controla eso. Y Él es el que decide cómo vamos a vivir. Ahí regrese conmigo a Eclesiastés. Ya estamos por terminar. Dice ahí en el verso 14, dice, he entendido. Ahora, esto que ha entendido Salomón, hermano, es algo que todos debemos de entender. He entendido que todo lo que Dios hace, ¿qué, hermano? Será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace a Dios ¿para qué, hermano? Y ahí dice, será perpetuo, ¿verdad?
O lo que es lo mismo, lo que Dios hace no puede ser deshecho por el hombre. Lo que Dios se ha propuesto, Él lo va a llevar a cabo. Todos los propósitos de Dios, hermano, todos van a permanecer para siempre. Para siempre, hermano. Y no hay nada en que nosotros podamos añadirle o que nosotros podamos quitar. Lo que Dios se ha propuesto, Él lo va a hacer. ¿Para qué lo hace? Para que delante de Él teman los hombres. ¿Se acuerda lo que dice Efesios, capítulo 1, verso 3? Bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ese bendijo está ¿en qué tiempo? Él ya te ve ahorita, Él ya te ve con Él viviendo en la eternidad. ¿Sabes por qué ya te ve así? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Sí o sí? O sea, Él ya te vio, te tuvo en su mente, te creó, te está purificando y te va a llevar a la gloria. Porque sus tiempos son perfectos. Amén, hermanos. Versículo 15. Dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Vaya conmigo al Salmo 139, 16. 2 citas más y terminamos. Salmo 139. Amén. 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que, ¿qué, hermano? Que fueron luego formadas. ¿Y qué más dice? Sin faltar ninguna de ellas. Todo lo que tú vas a tener que vivir, lo vas a vivir. Pero Dios va a estar contigo. Su vara y su cayado te van a infundir aliento. Hace rato el hermano Juan hacía una pregunta y decía, ¿cómo es posible que hermanos que padecen por la causa de Cristo y son asesinados se mantengan firmes hasta ese momento? ¿Por qué? Porque Dios los sostiene. No es por ellos. No es por ellos. Es porque Dios nos sostiene. Y aún así, hermano, cuando tú eres hijo de Dios, si se desatara una persecución aquí y nos encañonaran, tú vas a resistir no por tu fuerza, sino porque Dios ya lo dictaminó así. Y Él te va a dar la fuerza en ese momento para que puedas resistirlo. Amén, hermano. ¿Estás insatisfecho, hermano? Dice la hermana que amén. Bueno, ya es sincera, pues. Y aunque no digan amén, hay muchos que sí están insatisfechos. ¿Por qué estás insatisfecho? ¿Sabes cuál es el problema, hermano? Que a veces solamente vemos a Dios como un medio para obtener lo que tenemos. Yo les decía a los hermanos en la célula el viernes, a veces yo quiero que mi familia sea salva y le pido a Dios, pero yo solamente estoy viendo a Dios como un medio para salvar a mi familia, pero no lo estoy deseando a Él por quién es Él. Yo no me acerco a Dios buscándole a Él para conocerle más, para amarle más, sino solamente me acerco a Él, y aunque son cosas buenas, el desear que tu familia sea salva es algo bueno. El problema es que solamente estás viendo a Dios como un medio para obtener un fin. Y no estás deseando verdaderamente a aquel que te lo puede dar. A Dios, amar a Dios, servir a Dios, que Él sea el dueño de todos tus deseos, de todos tus anhelos. Para terminar ahí en 2 de Corintios, hermano. Es que no podemos tomar a Dios solamente como un objeto en el cual nosotros podemos recargarnos cuando tenemos problemas. Y no es que esté mal que tú vengas delante de Dios cuando tienes problemas. Está bien. Pero busca a Dios. Porque cuando tú amas a Dios, te apasionas por Dios y Dios te satisface, los problemas los vas a ver así, como lo que realmente son. Como lo que realmente son. 2 de Corintios capítulo 4, versos 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿qué, hermano? Por eso yo te digo que para el creyente, hermano, cada minuto cuenta. Cada sinsabor cuenta. Cada enfermedad cuenta. Cada problema cuenta. Porque eso, ¿qué produce en ti, hermano? Esas aflicciones, ¿qué producen en ti? Ahí dice, hermano, un cada vez más excelente, ¿y qué, hermano? Y eterno. No, ese no es momentáneo, no es satisfacción momentánea. Y eterno peso de gloria. ¿Sí, hermano? Y dice ahí, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿qué, hermano? Pero las que no se ven son eternas. Dios tiene todo en control. Sus tiempos están en control, hermano. Ahora, tú lo que debes de hacer y yo lo que debo hacer es ver cómo cada tiempo que Dios nos permite, si es de paz, si es de gozo, si es de amor, si es de aflicción, si es de enfermedad, si es de escasez, cómo vamos a glorificar a Dios dentro de ese tiempo que Él nos está permitiendo.